Estaba ahí sentada y estaba leyendo lo que tenemos aquí al frente, que dice: la vida eterna es la vida donde la presencia del Señor permanece activa. Esta vida la disfrutamos obedeciendo y practicando sus principios y sus mandamientos. Y luego dice: estas son las personas más felices de la tierra. ¿Cuántos buscamos la felicidad? Todos, ¿verdad? Todos queremos ser felices. Podría resumirles quizás el mensaje en eso, ¿verdad? Pero no se lo voy a resumir, les voy a contar. Dice: la obediencia clave para el crecimiento espiritual. El crecimiento físico es conocido por todos nosotros. Nacemos, ¿verdad? Y desde que aún estamos en el vientre de nuestra madre, ¿qué hacemos? Crecer, ¿verdad? Crecer, vamos cambiando, vamos hasta llegar a la edad adulta. Y para eso lo único que se hace pues es nutrirnos, ¿verdad? Nuestros padres se encargan de esa nutrición para que nuestro cuerpo se vaya desarrollando y vaya creciendo. Pero no solo debemos de crecer en nuestro físico, debemos de crecer emocional y espiritualmente. Pero eso no se da de la misma manera que nuestro físico, sino para eso nosotros debemos de trabajar, debemos de tomar decisiones. Porque muchas veces crecemos físicamente, pero emocional y espiritualmente somos niños. Hay muchas personas adultas que, afectados por la experiencia de la vida, son niños. Hay personas que aún adultas, a una edad avanzada, no pueden tomar decisiones. Fueron afectados en su niñez y todavía están siendo afectados. Mire, aquellas cosas emocionales, el afecto, el amor, el cariño, aquello que en la niñez no fue suplido, aún lo estamos necesitando. Y es parte del crecimiento que debemos llevar. Pero no es pretexto para no crecer. Ay, es que viera si usted conociera mi niñez y que empezamos, ¿verdad? Realmente cuando venimos al Señor, la palabra nos habla que somos nuevos. Y como tales debemos de caminar, ¿verdad? Como nuevas criaturas, ¿verdad? Y seguir creciendo. Aquello no suplido. Mire, tenemos un Dios todopoderoso. ¿Cuántos estamos tranquilos, con paz, creyendo en la palabra que hemos recibido, lo que Dios nos ha dado? Él llena, Él satisface, Él ya hizo todo para nosotros. Pero ahora vamos a ver la parte que nos corresponde en cuanto a madurar espiritualmente. Primero, si nuestras emociones, si nuestro pasado aún está activo en nuestro corazón, en nuestra mente, yo quiero decirle que necesitamos venir al Señor para ser sanados de nuestras emociones. ¿Cuáles emociones? Los miedos, el resentimiento, la ira, la pereza. ¿Cuántas cosas hay que a nosotros nos detienen? Pero en el Señor ya no hay pretexto, porque Dios vino para sanarnos, Dios vino para limpiarnos, Dios vino para darnos de Él y ser libres de ese pasado. En 1 Corintios 13:11 leemos: cuando yo era niño, hablaba, pensaba y razonaba como niño. Pero al hacerme hombre, dejé atrás lo que era propio de niño. Entonces,
debemos de caminar, ¿verdad? En eso. Al crecimiento espiritual lo podemos llamar también madurez, ¿verdad? Personas maduras, personas crecidas espiritualmente. Sabemos que nuestra meta como cristianos, si somos cristianos, es que ya tenemos nuestra salvación. Entonces, nuestra meta es crecer, dice la palabra, a la estatura de Cristo. Y para crecer a esa estatura, nosotros debemos esforzarnos, ¿verdad? Tomar decisiones. Pero, ¿y por qué debo madurar? Mire, yo vengo a la iglesia los días domingos, en mi casa, ¿verdad? Ahí vamos caminando, trabajo toda la semana, no bebo, no tomo, no hago tal cosa, no hago tal otra. Entonces, yo me siento tranquilo así, yo me siento cómodo. Pero eso no es suficiente. No es suficiente. La rutina, la acomodación aburre, ¿verdad? Todo el tiempo lo mismo, todo el tiempo. Entonces, en el Señor la vida es emocionante. ¿Por qué? Tenemos que descubrirla, porque cada día es un nuevo reto. Cada día, no hay día que sea igual en nuestra vida. Es un reto nuevo y vivimos de vivir cada día haciendo cosas nuevas o cosas diferentes. Y una de las cosas por las cuales debemos de buscar madurar, y es a través de la palabra, a través de la obediencia a ella, es para no ser engañados. Dice Efesios 4:14. Así, está hablando, antes de esta parte, está hablando acerca de los diferentes ministerios que tenemos en el Espíritu Santo. Entonces dice que son para edificación de la iglesia, para el crecimiento de la iglesia, cada uno de nosotros. Entonces dice, así ya no seremos niños, zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza. Y oiga esto, por la astucia y artificios de quienes emplean artimañas engañosas. Más bien, al vivir la verdad, o sea, la palabra en Cristo con amor, dice, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Entonces, muchas veces aquellas cosas en las que hemos fallado, aquello en lo que por no obedecer la palabra, son situaciones que duelen, que traen problemas. Muchas veces nos roban las finanzas, nos roba el sueño, nos roba la paz, nos roban la armonía, nos roban. Piense usted cuántas cosas podemos haber perdido. Y como tenemos un enemigo que se encarga, ¿verdad?, de que así sea, y trae también engaño a la mente, pero es ¿por qué? Por no conocer la palabra, por no obedecerla. Entonces, una de las cosas importantes por las que debemos madurar, obedecer, es para no ser engañados. Mira, muchas veces podemos estar aquí y realmente no estar bendecidos. Estar atrapados en algunas cosas que no deseamos. Entonces, el permanecer en una congregación no es no significa que seamos maduros. El tiempo que tengamos de congregarnos no implica madurez. La madurez la vamos a desarrollar cuando tomemos la decisión de obedecer. Ahora, otra cosa.
¿para qué vamos a esforzarnos en crecer, en madurar? Mire, para dar el fruto que Dios espera. Dios espera fruto de nosotros, ¿verdad? Tenemos muchas ilustraciones en la palabra. Pero leamos lo que dice Juan 13:34. Dijo el Señor: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también améis unos a otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Si yo me pongo a pensar, ¿cuánto amo? Piense usted, ¿cuánto usted ama? Hemos podido llegar a amar a la manera que Dios nos ha amado a nosotros. Creo que todos decimos no, ¿verdad? Así como Dios me amó, dio su vida, dio todo, se sacrificó, se humilló, padeció. De la misma manera, mire, el crecimiento espiritual requiere de nuestro esfuerzo. Muchas veces de padecer diferentes cosas. Implica muchas veces callar cuando deseamos decir demasiadas cosas. Entonces, tiene que haber conciencia en nuestra vida del consejo de la palabra, de la presencia del Señor en nosotros, para que realmente podamos hacerlo. Pero ¿cómo lo vamos a alcanzar? Lo que les decía, ¿verdad? Aprendiendo nosotros a obedecer la palabra. El crecimiento es un proceso de vida. No es algo que se da de la noche a la mañana o algo automático como el crecimiento natural. En las circunstancias del día a día tenemos todos la oportunidad de crecer. Mire, Dios, el Señor Jesús, completó su obra, ¿verdad? Él lo hizo todo, nos dio todo para ser salvos, para ser restaurados. Y si nosotros nos disponemos para Él, nos disponemos a aprender de su palabra, nos disponemos a obedecerla, vamos a disfrutar ese día a día con las circunstancias que vengan. Pero allí es donde vamos a aprender la madurez, ahí es donde vamos a crecer, vamos a ir aprendiendo a tomar mejores decisiones que las que tomamos en el pasado. Muchas decisiones del pasado, ahorita si se nos publican, nos apenarían, ¿verdad que sí? Pero como el Señor de eso ya no se acuerda, pero debemos de tomar decisiones diferentes o de manera diferente como las tomamos en el pasado. ¿Y dónde encontramos la sabiduría? En la palabra, en el Señor, en la comunión con Él. Y esto para que verdaderamente seamos esas personas más felices de la tierra, para que verdaderamente alcancemos a vivir esa plenitud de vida que nos habla la palabra. Debemos recordar para esto que ya no somos los mismos. Si algo debemos de tener presente para aprender a caminar en la obediencia es que le pertenecemos a Cristo. No olvidar quiénes somos, porque de acuerdo a lo que usted piense que es, si cree lo que la palabra dice acerca de usted mismo, usted va a actuar de esa manera. Si yo sigo pensando
en las cosas pasadas, en lo que yo fui, y todavía creo que soy esa persona, así voy a actuar. Pero si yo vengo cambiando, ¿verdad?, ese concepto, no, yo ahora soy un hijo, soy una hija de Dios. Él ha hecho cosas grandes por mí y tengo gratitud porque me ha mostrado, me ha demostrado que Él me ama. De eso nos hace desear caminar diferente, nos hace caminar queriendo agradar al Señor. Texto muy conocido de 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, ¿dónde están? Ya pasaron. Y aquí dice, todas son hechas nuevas. Nuestros recuerdos en la mente, las emociones, miren, siguen, no se olvidan. Algunas cosas quizás la mente o las acomoda por ahí, no las saca, pero ahí está grabado. Pero si un día nosotros recordamos nuestro pasado, sea para agradecer a Dios que nos cambió, ¿verdad? Ya no para sentirnos en tormento y mucho menos para practicar aquello que antes practicamos. Ahora, yo quiero decirle algunos puntos importantes, aspectos que debemos de considerar para crecer espiritualmente. Y quiero que leamos Efesios 3:16. Aquí nos da algunos puntos importantes. Y dice así, si su versión es diferente, yo estoy leyendo Dios habla hoy, la mayoría de los versículos. Dice, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Qué podía ver yo en esto? El hombre natural, el hombre sin Cristo, no puede tener un desarrollo espiritual conforme el Señor, porque hay muchos que espiritualmente se han desarrollado, pero han buscado el lado opuesto, el lado oscuro, ¿verdad? Entonces, si queremos nosotros seguir al Señor, pues lo primero es tenerlo a Él en nosotros. Porque dice que el hombre interior necesita ser fortalecido con poder por su espíritu. Y no podemos tener el espíritu del Señor si no tenemos a Cristo, porque es Cristo el quien prometió enviarlo. Entonces, primero, el hombre natural no puede tener un desarrollo espiritual con el Señor. Segundo, la madurez espiritual no se alcanza con el entendimiento, no es por nuestra inteligencia, porque dice la parte que leímos ahí, que el amor de Cristo excede, va más allá de nuestro intelecto. Yo he conocido personas muy inteligentes, capacidad intelectual de desarrollar muchas cosas, pero no son sabios. Y a pesar de ser muy inteligentes, fracasan. Porque no está la sabiduría de Dios, no está la bendición, no está Dios guiando nuestras vidas. Recuerden que
es Dios el que nos formó, el que nos creó, y es Él el que conoce cómo nosotros podemos encontrar la mejor vida. Está en su palabra. Sin la palabra del Señor puede haber inteligencia, pero no sabiduría. Entonces no se alcanza, ¿verdad?, con el intelecto. Necesitamos al Señor Jesús, necesitamos su Espíritu en nosotros. Dijo Jesús en San Juan 15:5, yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece unido a mí y yo unido a él, da mucho fruto, pues sin mí no pueden ustedes hacer nada bueno, ¿verdad? Podemos hacer muchas cosas, pero no buenas, no cosas que agradan al Señor. Y de eso creo que todos ya nos dimos cuenta. Y el proceso de crecer, aun cuando tenemos la ayuda del Señor, su poder en nuestra vida, no es fácil. El proceso de crecer requiere de que nos neguemos a nosotros mismos, ¿verdad? La palabra habla de morir a nuestros deseos, de morir, ¿verdad?, a nuestra vana, dice, manera de vivir. Entonces, no es fácil muchas veces, pero ¿por qué? Porque traemos una naturaleza de pecado, una naturaleza que se inclina a lo más fácil, que es pecar, ¿verdad? Entonces, póngase usted a pensar en una lucha que haya tenido, que le haya costado. ¿Renunciar a qué? ¿Verdad? Tenemos que en nuestra mente decidir, buscar qué dice la palabra, hablar con el Señor, y a veces como que le regateamos, ¿verdad? Y le decimos, pero mira, Señor, tal vez hay un espacio por ahí donde quepa, ¿verdad?, lo que yo quiero hacer. Pero cuando en la palabra no tenemos términos medios. ¿Obedecemos o no obedecemos? No hay así una obediencia a medias, es desobediencia, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros queremos, sí, Señor, ¿verdad?, yo quiero tus bendiciones, yo quiero caminar contigo, pero permitime, ¿verdad? Entonces, esa no es obediencia. Esa es desobediencia. Hay algo bien importante para el crecimiento, otro aspecto. Dice la palabra que debemos de cultivar nuestro entendimiento. Nos preparamos en muchos aspectos de la vida, ¿verdad? Desde chiquitos venimos creciendo, estudiando y todo. Pero lo más importante, muchas veces no nos preparamos. Y es para ir creciendo en el Señor. Pero mire, dice Romanos 12:2. Yo no les traigo cosas nuevas, todas creo que las sabemos, pero es importante recordarlas y ponerlas en práctica. No vivan ya según los criterios del tiempo presente. Miren, en la actualidad, en la sociedad, se peca tanto y se ve tan normal, ya ni la moral de antes existe, ¿verdad? Los novios viviendo juntos, eso no es un noviazgo. En el Señor, eso no es noviazgo. Eso es fornicación, adulterio. Pero la gente ya se acostumbró. Tienen hijos, mi novio, mi novia. La televisión se mira, ¿verdad?
novios. Entonces, ¿qué aprenden los jóvenes? ¿Qué aprenden los niños? ¿Que un noviazgo es así? La palabra no dice eso. Entonces nuestra mente, según el ambiente en que nosotros crecemos y nos desarrollamos, aprende lo que no agrada a Dios. Es lo que mira, es lo que está a diario. Ese es un ejemplo. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? No, la palabra de Dios, ofendemos a Dios, pecamos contra Dios. Entonces, ¿cuántas consecuencias pueden venir? No queremos sufrir las consecuencias, queremos venir y ser bendecidos, ¿verdad? Pero no se puede. Queremos alcanzar la bendición, debemos esforzarnos, debemos de leer la palabra. Y dice, no vivan ya según los criterios del tiempo presente, al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios. Deseamos conocer la voluntad de Dios, pero entonces vivamos conforme a la palabra. Dice para lo que es bueno, lo que es grato y lo que es perfecto. No vamos a poder cambiar nuestras actitudes si no cambiamos nuestro pensamiento. Si en nuestra mente no está que la fornicación o el adulterio es pecado, vamos a pecar. ¿Por qué? Porque no conocemos que desagradamos a Dios. Muchas veces conociendo se peca, no digamos ignorando la palabra. Y ese es en todos los sentidos de la vida. En todo. Debemos siempre tener presente que es necesario leer la palabra todos los días. Todos los días. Y la palabra dice, no solo lean, meditar. Meditar en la palabra. Confrontándonos nosotros mismos en lo que leemos. ¿Estoy yo practicando la palabra? Cuando vamos reconociendo, ahí vamos creciendo. Ese es el crecimiento. Cuando venimos comparando nuestra vida con Cristo, no nos comparemos con los demás cristianos, no nos comparemos con otros. Ay, Dios y aquel. Yo estoy. No, es Cristo. Cristo es con quien nosotros debemos de compararnos en el crecimiento. Llego a la estatura, no llego a la estatura, ¿por dónde voy? ¿Qué me hace falta? La lectura de la palabra, la oración, la adoración, el reconocer la grandeza del Señor, el estar agradecidos por lo que día a día hace con nosotros. Le damos alabanza, meditamos realmente cómo pasamos el día, si vencimos aquello con lo que luchamos o no vencimos. Pero si no vencimos, mire, oremos, pidámosle al Señor, es el que nos da la fuerza para que el día siguiente podamos alcanzar victoria. Cuando usted siente que no dio, ¿verdad?, la altura, que no pudo llegar, o sea, no se quede ahí. Señor, ayúdame. El día de mañana yo quiero vencer. El día de mañana yo te quiero obedecer. El día de mañana yo quiero aprender a esforzarme para alcanzar esa medida de Cristo. No lo vamos a alcanzar de una vez, vamos en el proceso. Pero lo bueno es que nos propongamos hacerlo. ¿Verdad? Tomando la decisión.
muchas veces confundimos la madurez ¿y con qué lo confundimos? Con los regalos que el Señor nos da. Como ejemplo, los dones. ¿Verdad? El Señor nos da regalos, nos da dones preciosos. Y qué bueno poderlos desarrollar, ¿verdad? Para edificar el cuerpo del Señor. Pero a veces creemos que por el don que recibimos somos maduros. ¿Cuánto se esfuerza usted por un regalo? Cuando alguien llega y le da un regalo, ¿qué ha hecho usted por él? El regalo le costó a la persona que lleva el regalo. Entonces, esos son los dones, son regalos de Dios. Pero muchas veces por los dones, nuestro yo se crece y cree, ¿verdad? Que ese es un regalo. Y no debemos dejar, decía Pablo, que Dios había dejado un aguijón en él. ¿Y era para qué? Para que a causa de todas las revelaciones que el Señor le había dado, él no se envaneciera. Él no dijera, miren a Pablo. Él decía, miren al Señor. Y cuando él dijo que lo imitaran a él, es porque estaba seguro que él imitaba a Cristo Jesús. Entonces, los dones no son madurez espiritual. Al contrario, si no nos esforzamos en madurar, echamos a perder los dones, siendo tan preciosos. Por eso es que necesitamos ser obedientes a la palabra, seguir la palabra, seguir el consejo, buscar en oración a Dios, buscar siempre su rostro. Ahora, los frutos son diferentes. Por los frutos sí vamos a trabajar. Les hablaba del amor, cuánto hemos crecido en el amor. ¿En qué medida estamos? Pero para eso debemos de trabajar. Para amar como Dios nos amó. Entonces, cuando entendemos la misericordia, la compasión de Dios para nosotros, vamos a tener misericordia y vamos a tener compasión. Vamos a amar al perdido, no lo vamos a juzgar, sino que lo vamos a buscar, le vamos a compartir. ¿Por qué? Porque ya hay un poco de crecimiento, ¿verdad? Ya hay un entendimiento. ¿Y qué nos dio el entendimiento? Primero su palabra, la fe que pusimos en Él, el caminar día a día con Él. Y cuando vemos el resultado, vamos a entender que nosotros fuimos como los que no le conocen. Y miren, vamos a buscarlos, así como el Señor nos buscó a nosotros. El gozo. Para tener gozo, realmente hay que caminar en fe. Porque los problemas no se acaban. Pero si nosotros le creemos al Señor y avanzamos, creyendo que Él es nuestro ayudador, que Él va a ser el que provea, que Él va a ser el que traiga sanidad, que Él va a ser el que nos va a dar nuevas fuerzas, que Él nos va a dar la sabiduría para seguir caminando. Si le creemos, vamos a tener paz, vamos a tener gozo. Y eso nos va a hacer tener mejores relaciones. Pero requiere de esfuerzo, requiere de fe, requiere de que busquemos la palabra y permanezcamos en ellas. Tenemos las promesas del Señor, pero las queremos a veces muy rápido. Y tenemos que saber esperar. La paciencia también es un fruto. Entonces,
¿Cuánto esperamos? Nosotros queremos que el Señor responda rápido, pero para que el Señor responda, nosotros tenemos que trabajar con nuestro corazón. Porque no todas las cosas que pedimos y deseamos abonan a bien. Porque de repente no va a ser de bendición, sino hasta que hayamos cambiado aquello que Dios está tratando con cada uno de nosotros. Creo que todos queremos abundancia, ser prosperados, ¿verdad? Tener lo que deseamos, pero no siempre trae bendición. Y en Daniel 4:24 nos habla del rey Nabucodonosor. Muchas veces creemos que porque recibimos bendiciones en lo material, ya, ¿verdad? La hice con el Señor. Me respondió y yo estoy bien con Él y voy para allá porque... Pero mire lo que le pasó a este rey. Él tuvo un sueño, dice, de un árbol y sus ramas llegaban hasta el cielo y narra la historia. Le voy a decir lo que lee aquí para que es la interpretación que Dios le dio a Daniel. La interpretación del sueño y el decreto que el Altísimo ha emitido contra su majestad es como sigue. Usted será apartado de la gente y habitará con los animales salvajes, comerá pasto como el ganado y se empapará del rocío del cielo. O sea, aquí va a dormir, ¿verdad? A la intemperie. 7 años pasarán hasta que su majestad reconozca que el Altísimo es el soberano de todos los reinos del mundo y que se los entrega a quien Él quiere. La orden de dejar el tocón y las raíces del árbol, o sea, en el sueño había pasado eso, quiere decir que su majestad recibirá nuevamente el reino cuando haya reconocido que el verdadero reino es el del cielo. Él se había envanecido. Y dice, por tanto yo le ruego a su majestad aceptar el consejo que le voy a dar. Renuncie usted a sus pecados y actúe con justicia. Renuncie a su maldad y sea bondadoso con los oprimidos. Tal vez entonces su prosperidad vuelva a ser la de antes. En efecto, todo esto le sucedió, dice, al rey Nabucodonosor. Mire, Dios lo advirtió, ¿verdad? En la interpretación que le dio a través de Daniel, le advirtió, le dijo, siga el consejo. Y miras, pero dice en el versículo 29, 12 meses después, mientras daba un paseo por la terraza del Palacio Real de Babilonia, exclamó, miren la gran Babilonia que he construido como capital del reino. La he construido con mi gran poder para mi propia honra. Y dice, no había terminado de hablar cuando desde el cielo se escuchó una voz que decía, este es el decreto en cuanto a ti, rey Nabucodonosor. Tu autoridad real se te ha quitado. Quizás alguno nos haya podido pasar así. Estando en el bien, estando en la abundancia, estando cómodos. ¿Verdad? Creamos que los alcances sean por nosotros. Yo sé que el que se esfuerza en su trabajo es prosperado. Muchos ricos millonarios sin Cristo se han esforzado o han hecho no sé qué cosas, pero, ¿verdad?, tienen riqueza. Pero Dios cuida de nosotros en ese sentido.
Nosotros quizás decimos alguna vez, ay, pero el Señor prospera aquel y cómo anda y que aquí, que allá. Pero Dios sabe que para nosotros la prosperidad nos puede hacer mal. Entonces, meditemos en la palabra. ¿Cómo está nuestro corazón en cuanto a las posesiones, en cuanto al dinero? Amamos aquello tanto, nos va a hacer daño si Dios nos lo concede. Entonces, ¿qué tenemos que trabajar? Obedeciendo a la palabra, cumpliendo con el Señor nos manda, dando el diezmo, ofrendando, ayudando al que necesita. Porque en otras lecciones acerca de la obediencia vimos eso. Somos prosperados para bendecir a otros. Y no solo los que están cerca, somos llamados a bendecir naciones. Pero nuestro corazón debe ser preparado para eso. Entonces, en todo ese trato que el Señor lleva con nuestra vida, en ese trato nosotros vamos creciendo, vamos madurando, vamos aprendiendo a obedecer a Dios. Mire lo que dice la palabra acerca de aquellos que han alcanzado madurez. Está en Hebreos 5:14. En cambio, esta es la nueva versión internacional. En cambio, dice, el alimento sólido es para los adultos, para los maduros, para los que han crecido espiritualmente, para los que tienen la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, pues han ejercitado su facultad, dice, de percepción espiritual, no la percepción espiritual que se ve en el mundo, sino que en el ejercicio de la obediencia, en el ejercicio de agradar a Dios, en el ejercicio de conocer la palabra, nosotros vamos siendo ejercitados en el día a día. Vamos aprendiendo cómo agradamos a Dios, cuáles son los resultados cuando le hemos obedecido y cuando le hemos desobedecido. Entonces nosotros nos vamos siendo ejercitados y de esa manera vamos entendiendo qué es lo bueno y qué es lo malo. Pero ¿qué necesitamos? Práctica diaria de obediencia a la palabra. Dice la versión de Dios habla hoy. La comida sólida es para los adultos, para los que ya saben, dice, juzgar, porque están acostumbrados a distinguir entre lo bueno y lo malo. O sea, venimos en una práctica, venimos creciendo, ¿verdad? Hay un discernimiento de aquello que sí, que no. ¿Por qué? Por la experiencia diaria que hemos vivido. Por eso debemos de correr la vida reflexionando, ¿verdad? Reflexionando. Hemos mejorado. Hace 5 años, ¿cómo era yo? He cambiado, aunque sea. La vida en el Señor es un proceso de cambio, pero cambio para bendición. En el crecimiento espiritual no hay retroceso. Y lo obtenemos obedeciendo a la palabra. Queremos crecer espiritualmente, obedezcamos al Señor. Estemos dispuestos a pagar un precio, un sacrificio. Quizás muchas veces desvelos, orando, pidiéndole al Señor, dame la fuerza para resistir, dame la fuerza para obedecerte. Oren, les dijo el Señor a los discípulos antes de ser apresados. Oren para que no caigan en tentación. En todo está la palabra, en todo está la obediencia. Tenemos a Cristo, tenemos su Espíritu Santo.
Y depende de nosotros, personalmente, el crecer y ir pareciéndonos a Cristo Jesús en nuestro caminar. Cuando nosotros hayamos aprendido la obediencia en las diferentes áreas, allí el Señor nos va a ir bendiciendo, allí el Señor nos va a ir prosperando, ¿verdad? Hemos leído casi todos los que hemos hablado de la obediencia, Deuteronomio 28. Estas bendiciones te alcanzarán, dice. No dice las vas a andar buscando, te alcanzarán. Pero si no obedeces, dice, todas estas maldiciones también van a correr detrás de ti. Entonces depende de nosotros ser bendecidos o no. Póngase de pie. Cierre sus ojos, por favor. Y meditemos cómo nosotros llevamos nuestra vida. Realmente estamos pendientes cada día de que somos responsables delante del Señor de obedecer su palabra. Dios ya nos bendijo, dice la palabra. Él ya lo hizo todo, pero de nosotros, de nuestra obediencia, de nuestro temor, de nuestro respeto a Dios y a los demás, depende la bendición que podamos tener. Padre, estamos delante de ti en esta mañana. Examínanos, Señor amado, y haznos ver cómo estamos delante de ti, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor amado, nos guíe a toda verdad, Señor. Lo necesitamos. Si el carácter que desarrollamos hasta la estatura de Cristo es el carácter con que vamos a reinar, Señor, queremos crecer. Queremos ser bendecidos para bendecir a otros. Que nunca, Señor, nuestro corazón se enorgullezca. Que siempre te demos la gloria a ti en todo, Señor amado. Haznos hijos humildes, sencillos, que te demos a ti siempre la gloria, Señor, porque es tuya, Dios amado, es tuya, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos lleve a ver esas situaciones que han retenido la bendición, porque no hemos obedecido en todo. Ayúdanos, Señor amado. Queremos hacer tu voluntad, Dios eterno. Queremos cumplir el propósito de vida que tú tienes para nosotros, pero te necesitamos. Y ahora decidimos, Señor, obedecerte, buscando tu palabra, teniendo comunión contigo, Señor. Haz lo que sea necesario, Señor. Si necesitamos perder horas de sueño para buscar, Señor, tu palabra, tu rostro, quítanos el sueño, Señor.
Ayúdanos a apartar ese tiempo para conocerte. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Dios eterno, tú has soñado con una congregación, Señor, que crezca, que se desarrolle, que conquiste almas. Aquí estamos. Aquí estamos, Señor, ayúdanos. Danos las fuerzas, danos la sabiduría, danos el entendimiento, Señor, de lo que hemos sido llamados a ser, Señor. Que no seamos personas que solo hagamos, sino que seamos como tú. Gracias, Dios amado. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Gracias, Padre eterno. Te bendecimos en esta mañana. Te adoramos y te exaltamos. Hay algo importante. Yo les decía que sin Cristo no hay crecimiento, no hay desarrollo. Si alguien no tiene a Cristo y quiere comenzar una nueva vida, conociendo al Señor, recibiendo sus bendiciones, yo le voy a invitar en este momento que abra su corazón y le diga: Señor Jesús, yo te necesito. Necesito tu perdón. Necesito conocerte, necesito crecer. Es una decisión que muchos la tomamos hace ya bastante tiempo y no nos arrepentimos de ella. Voy a esperar. Si hay alguien que quiere recibir a Cristo Jesús como su Señor, como su Salvador, no se vaya sin Él. Te damos gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Padre eterno. Gracias, Señor. ¿Alguien más quiere recibir al Señor?